Durante estas semanas nosotros hemos estado hablando de una mente renovada a través de la palabra de Dios. A través de diferentes temas hemos visto y hemos hablado, nos hemos exhortado y nos hemos confrontado mutuamente acerca de la necesidad de poder renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Ahora, hemos hablado de prioridades, hemos hablado de la palabra, hemos hablado de la ansiedad, hemos hablado de las debilidades contemporáneas, hemos hablado de cosmovisión, hemos hablado de muchos temas que seguramente estamos atesorando en nuestro corazón y que definitivamente para poder renovar nuestra mente tenemos que revisarlos más de una vez. Sin embargo, hoy día queremos nuevamente recalcar el fundamento bíblico para una mente renovada. Queremos cerrar este círculo dando a conocer y volviendo sobre un pasaje que justamente encierra el engranaje sobre el cual se mueve una mente renovada, de tal forma que nosotros podamos establecer algunos principios básicos que me van a ayudar a pensar en esta noche, y si los atesoramos en el corazón continuamente, si es que yo tengo o estoy viviendo bajo una mente renovada. Una mente renovada en el Espíritu, una mente renovada bajo los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo la generación del desconcierto. Si hay algo que nos caracteriza, que caracteriza a la sociedad contemporánea, una de las particularidades de esta sociedad es que estamos viviendo en términos de la mente y del alma un tiempo y un estado de desorden, de desorientación, de perplejidad con respecto a los valores fundamentales que enfrentan y sustentan y diferencian la vida o la muerte. No hay duda que vivimos una generación del desconcierto, que si nosotros miramos nuestro alrededor nos vamos a hallar con más preguntas que respuestas. Vamos a encontrar desorden, vamos a encontrar indiferencia, vamos a encontrar perplejidad. El mundo está perplejo ante una realidad que es demasiado grande para aceptarla y es incapaz de reconocer aún la presencia de Dios. Si nosotros pudiéramos hablar de algunas características de la mente moderna, solamente a fin de establecer y poder pensar qué tan cerca o qué tan lejos estoy yo de esta mente contemporánea, qué tan cerca o lejos estoy yo de estos valores que pueblan nuestra realidad. Y ya que nosotros no vivimos en un laboratorio cerrado, ni tampoco estamos dentro de una caja, ni tampoco pertenecemos a un lugar aséptico en donde la penetración del mundo no influencia, definitivamente algunos de estos valores nos afectan de manera particular. Una de las características de la mente contemporánea es que es sumamente subjetiva. No hay fundamentos fuertes y objetivos a los que aferrarse. Todo se propone de manera relativa y sin posibilidad de ser evaluado. Todo es maleable, todos los principios de la vida son maleables, dependen de las circunstancias. Los creo, pero no los creo. No estoy dispuesto a pagar ningún precio por ellos. Yo cambio como el camaleón, de acuerdo a las circunstancias, yo voy cambiando de color. Todo es subjetivo, nada puede creerse de manera absoluta. Yo no estoy dispuesto a pagar el precio por ninguna verdad, porque finalmente la verdad no existe. Juntamente con esa característica de subjetividad, nosotros estamos viviendo una profunda individualidad. No existe un respeto por la autoridad y el bien común. No hay ningún sentido de tradición. Yo creo que yo debo saberlo todo y que todo lo que yo creo debe salir de mí mismo. Yo soy el individuo, todo depende de mí. No hay nadie que deba decirme lo que yo debo hacer. No hay tradiciones a las que yo me sujeto. No hay creencias que vienen de generación en generación. Todo es producto de lo que yo considero que es correcto de acuerdo a mi propia persona. Todo depende de cada uno y de su propia percepción. Lo que es bueno para ti no es necesariamente bueno para mí. Lo que tú crees está correcto contigo, pero no necesariamente tengo que compartirlo.
Vivimos una sociedad fragmentada, repleta de individuos que creen tener la verdad, pero no la saben compartir y tampoco la entienden. Es subjetiva, es individualista y también tenemos una mente sumamente emocional. Todo es más emotivo que racional. Se sobrevalora la sensibilidad emocional y la búsqueda superficial de la felicidad como bien supremo. La verdad es lo que me gusta. Aquello que vale la pena tiene que hacerme sentirme bien. Yo nada que me cause dolor o que me cause presión puede ser bueno. Todo tiene que regirse en base a mis emociones y a mis propios gustos. Es subjetiva, es individual, es emocional y la búsqueda de la felicidad es esa cosa superficial que yo estoy anhelando sin entender que básicamente la felicidad empieza con fe. Ahora, mucho de lo que nosotros creemos es absolutamente pragmático, una mente pragmática. Todo aquello que funciona a mi favor es lo que yo valoro, haciendo una desconexión con su carácter moral y su efecto sobre los demás. Yo creo que todo lo que funciona a mi favor vale la pena. No importa cuál sea el precio que haya que pagar, no importa cuán inmoral esto sea, lo importante es que funcione, que me haga obtener aquello que yo estoy buscando, aquello que yo quiero conseguir. Una mente desordenada, subjetiva, emocional, individualista, meramente pragmática. Y aunque podemos abundar en características, quizás la última que quiero mencionar es que es indiferente. Toda convicción se desvanece con rapidez y no hay disposición para establecer ningún compromiso que obligue a perder la comodidad personal. Yo soy indiferente. Todo aquello que yo creo o que valoro en realidad no sirve para nada porque no me mueve a nada. Nosotros somos la generación televidente. Podemos estar sentados en un cómodo sillón frente al televisor con una bebida helada. Podemos ver las peores noticias del mundo y simplemente yo cambio de canal. Soy un observador de lo que está sucediendo. Soy un crítico de la realidad. Puedo opinar profundamente sobre todos los problemas del mundo, pero finalmente soy indiferente porque yo nunca me voy a levantar de ese sillón para hacer algo por aquello que yo estoy viendo a mi alrededor. Tengo una mente subjetiva, individualista, emocional, pragmática, indiferente. Y esta indiferencia es porque todo me parece muy amplio y disperso. Yo nada debo tomarlo tan a pecho o tan seriamente. Finalmente somos la generación de la tolerancia cómplice y complaciente. Por lo tanto, si nosotros nos evaluamos a la luz de nuestra realidad, nuestros hechos demuestran muchas de estas características. Y estas características afectan profundamente también nuestras creencias. De tal manera que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuán objetivo es aquello que creo? ¿Cuánto de lo que creo sale y va más allá de mí mismo? De tal manera que yo puedo decir que tengo una fe común. ¿Cuánto de lo que yo creo está afectado por una verdad que es más grande que yo y que puede afectar mis emociones, pero no al revés? ¿Cuánto de lo que yo creo tengo que considerarlo no a la luz de cuán útil me es a mí, sino cuán moral o inmoral es a los ojos de Dios? Yo tengo que preguntarme cuántas de mis creencias y de mis valores son realmente valiosos en la medida en que me hacen salir de mi zona de confort y de mi sentido de indiferencia. Yo tengo que hacerme esas preguntas con respecto a la realidad de mi mente. Ahora,
Ya muchas de estas cosas nosotros las hemos respondido a lo largo de las semanas. A lo que queremos ir es centrarnos y que ustedes me acompañen en un pasaje que nosotros podríamos llamar como un pasaje que es eje en el libro de Romanos y que nos habla justamente de cómo entender si es que nosotros estamos o no estamos en un proceso continuo de renovación de nuestra mente. Ese pasaje especial divide el libro de Romanos en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 11 nosotros encontramos los fundamentos de la realidad de nuestra fe. Sobre qué es aquello que nosotros creemos, cuáles son nuestras convicciones fundamentales, cuáles son nuestros valores supremos, cuál es la obra inmensa que el Señor ha realizado a nuestro favor. Y luego, del capítulo 12, del verso 3 al capítulo 16, es cómo ese fundamento afecta mi conducta. Cómo es que aquello que ha hecho el Señor a través del Evangelio, esta verdad soberana que es poder de Dios para cambiar el corazón del hombre, me ha cambiado de tal manera que mi conducta es nueva en el Señor. Ahora, para nosotros que somos cristianos, sabemos que siempre hay un abismo entre aquello que yo creo y aquello que yo practico, aquello que yo considero como la verdad y aquello que esa verdad, cómo esa verdad está afectando mi ser de tal manera que yo me considero una nueva criatura. Es entonces que nosotros podemos ver que en medio de este engranaje, en medio de esta bisagra, hay un pasaje central que hace que estos dos elementos se mueven y funcionen en armonía. Aquello que yo creo de aquello que yo debo ser y hacer. El fundamento y la conducta. Es ese famoso pasaje de Romanos capítulo 12, el verso 1 y 2. Yo quisiera volver a traerlo en esta noche con ustedes. Yo sé que es un pasaje que ustedes conocen muy bien. Y déjenme decirles que yo luché mucho en mi corazón con traer este pasaje nuevamente. Busqué en mi corazón, quizás haya otro pasaje. Pero de diferentes maneras el Señor me mostró que teníamos que volver sobre este pasaje que viene a ser el fundamento de la renovación de nuestra alma, de la renovación de nuestra mente. Vamos entonces a él, encendamos nuestras Biblias, abramos nuestras Biblias para los que las tienen abiertas, en Romanos capítulo 12, los versos 1 y 2, y vamos a volver a sacar de este tesoro incalculable nuevas enseñanzas para nuestras vidas. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adoptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Verdad? Este es el pasaje central y es este pasaje eje. Vamos a dividirlo en pequeñas partes y vamos a tratar de encontrar determinadas verdades que nos van a ayudar a reflexionar sobre la realidad de nuestra mente en el Señor. La primera parte. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Yo quiero empezar con un principio fundamental para nosotros en nuestra reflexión. No habrá renovación de nuestra mente sin participación en la revelación de Dios. Lo único que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿qué es? La palabra de Dios. Por lo tanto, no esperes en tu vida tener una renovación de tu mente si tú no estás influenciado profundamente por la palabra de Dios. No hay renovación sin revelación. El apóstol Pablo empieza diciendo,
Por consiguiente, por lo tanto, el apóstol Pablo realiza primero una profunda presentación bien organizada e informada de la realidad oscura del ser humano y el plan misericordioso de Dios en Jesucristo. Nosotros encontramos del capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos cómo es que el Señor dirige al apóstol Pablo para presentar de una manera clara y tajante el evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo va a invitarnos a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, lo va a hacer sobre la base de que nosotros nos hemos sometido a un trabajo profundo de transformación a través de la presentación de la verdad de Dios sobre nuestras vidas. Esta primera serie de argumentos presentados por el apóstol Pablo no deja afuera a nadie. Por eso es que el apóstol Pablo dice, por consiguiente, hermanos, por lo tanto, habiendo escuchado y habiendo leído y habiendo reflexionado y meditado en todas las verdades presentadas, todos nosotros somos hermanos. Quizás solamente para que ustedes puedan entender la delicadeza del idioma. En el griego, la palabra hermanos es la palabra adelphos, que viene de la junta de dos términos, a y delphus. Este delphus es el vientre materno, o sea que vienen de un mismo vientre. Esa es la idea que la palabra hermanos trae consigo. De tal forma que esta idea de hermandad no solamente tiene que ver con confraternidad, sino con un origen común. Lo primero que hace el apóstol Pablo es presentar una verdad en donde ninguno de nosotros puede ser un individuo solitario nunca más. Todos nosotros formamos parte de una realidad común que debe ser presentada y debe ser aceptada en unidad, todos nosotros de manera común. Luego, el apóstol Pablo hace una rogativa. Os ruego. Y podría sonarnos a nosotros, personas del siglo XXI, como un símbolo de debilidad. Sin embargo, esta rogativa, este ruego, no es una petición humilde, no es una invitación a, por favor, préstame atención. Por el contrario, es una exhortación a la atención de un caso presentado con autoridad. Pablo está usando una forma gramatical griega formal para introducir un punto clave conclusivo ante la evidencia presentada con anterioridad. Pablo está diciendo, yo te urjo a que prestes atención a todo, que de acuerdo a todo lo que yo he dicho ahora, ha llegado el momento de que tú tomes una decisión. Esa es la razón de ser de estas dos partes. Y esa es la razón por la que Romanos 12, 1 y 2 es un eje. Por fin el apóstol Pablo está diciendo, ha llegado el momento de cerrar tus creencias con tu conducta. De tal manera que lo que tú crees va a hacer que tú seas y hagas lo que debes ser y hacer. De allí es donde viene esa profunda presentación. Ahora, Pablo dice, por consiguiente, en base a todo lo anterior, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Hay algo interesante en esa definición, porque las misericordias de Dios vienen a ser justamente la manifestación de los sentimientos más profundos que el Señor experimenta ante nuestra condición y que hacen que lo lleven a actuar a nuestro favor. Lo que el apóstol Pablo ha presentado es el mismísimo corazón de Dios para toda la humanidad. El apóstol Pablo no está jugando con algunos conceptos emocionales, subjetivos, pragmáticos o indiferentes.
El apóstol Pablo está diciendo, miren, lo que acabo de presentarles es conclusivo porque viene directamente del corazón de Dios y por lo tanto esta es la reacción de Dios compasiva ante la necesidad de todos los seres humanos en donde ustedes están incluidos. Cuando yo leo Romanos, yo no puedo estar sentado en un sofá como quien ve la televisión y está escuchando a un hombre hablando y tratando de entretenerme. Yo no puedo mantenerme indiferente. Hay un reconocimiento. El Señor nos está urgiendo a tomar una decisión de renovación, una decisión de cambio ante la grandeza de las misericordias de Dios. Entonces, ¿en dónde surgen estas misericordias? Nuevamente, solamente para que ustedes lo puedan ver en la riqueza del lenguaje. En hebreo, el origen de la compasión está en las vísceras, en los intestinos. Ese es ahí donde se sienten, donde el hebreo sentía las emociones, en los intestinos. Por eso nosotros a veces en español hablamos de una pasión que me sale de las entrañas, o que alguien ha tenido una reacción visceral, una emoción muy fuerte. Oye, ese hombre reaccionó visceralmente, porque tuvo una reacción muy fuerte, porque le sale de dentro, me sale de las entrañas. Cuando se habla de las misericordias de Dios, Dios no está actuando livianamente. Dios no está dando a conocer un plan que Él puede pensar que hoy funciona y mañana no. Él está hablando de una verdad inconmovible planeada por Él desde la eternidad y hasta la eternidad con el objetivo de buscar y rescatar aquello que se había perdido. Dentro de ese plan entran todos los males y los dramas del ser humano. En el Evangelio está incluido el corazón de Dios para todos los dilemas del ser humano. En el Evangelio está incluido el corazón de Dios para cada uno de nosotros, en donde el Señor de manera particular nos ha visto y ha desarrollado un plan de bendición para rescatarnos de ese mar de oscuridad y de pecado en el que todos nosotros estábamos sumidos. Esa es la intención. Por eso es que nosotros afirmamos que el Evangelio es la respuesta precisa y soberana de Dios a su misericordia. Hermanos, ¿lo vemos de esa manera? El Evangelio es la respuesta precisa y soberana de Dios a su misericordia. El Señor sintió desde las entrañas el dolor y la pérdida del ser humano, y a través de ese dolor Él percibió un plan de redención que ocupó aún a su propio Hijo para ser entregado en propiciación por nuestros pecados. Por eso es que no hay renovación sin revelación, porque yo no me puedo renovar en medio de mi subjetividad. Yo no puedo renovarme en medio de mis propias emociones y mis temores, tratando de pensar que el Señor tiene un plan particular para tratar ese caso específico que yo solamente tengo porque soy único. Conmigo se rompió el molde y ya no hay más. Por lo tanto, yo estoy tratando de negociar con Dios un plan adjunto a la realidad que está destruyendo mi alma. No hay renovación sin revelación, porque no hay otro lugar en donde nosotros podamos descubrir el corazón de Dios que en su propia revelación y en el mismísimo Evangelio. Por eso es que simplemente a modo de observación nosotros podemos encontrar el desarrollo lógico de argumento del apóstol Pablo, en donde el apóstol Pablo está presentando la misericordia de Dios para nuestra vida. Allí radica entonces el cambio de mi alma y de mi mente.
Ahí radica el hecho de que yo pueda percibir que estaba separado completamente de Dios, sin entender absolutamente nada, pero el Señor propuso un plan que estaba por encima de mí, por debajo de mí, al costado de mí, que era un plan de salvación en Jesucristo. Allí el Señor nos muestra el poder del Evangelio, la realidad de condenación de nuestra alma, la justificación que solo podemos obtener en Jesucristo y la santificación y la restauración del pueblo de Dios conforme a su voluntad. No es un mensaje particular para mí, que estoy sentado en mi sillón observando el mundo. Es la intención de Dios de darme a conocer, como el apóstol Pablo puso en 1 Corintios capítulo 2, verso 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El apóstol Pablo dedica 11 capítulos para detallar de una manera muy clara y profunda, y muchas veces, como dicen algunos, de una manera complicada, que requiere el ejercicio de la mente para poder comprender los secretos inescrutables de la sabiduría de nuestro Dios. Justamente el apóstol Pablo, al final del capítulo 11, si ustedes me acompañan, al final del capítulo 11, él mismo reconoce de una manera particular a partir del verso 33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Y quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Esa es de la realidad de la complejidad de nuestra revelación. Pero ese es el camino que el Señor quiere que yo siga para renovarme en mi entendimiento. ¿Estás entendiendo ese ejercicio particular que tú debes hacer de escudriñar las Escrituras, de buscar al Señor con sabiduría, con inteligencia, con devoción y compasión, no buscando tu propia verdad, sino poder descubrir la verdad de Dios que ha estado escondida, el misterio escondido por tiempos y edades? Esa es nuestra responsabilidad. Cuando entonces yo he pasado por esta primera etapa, esta primera consideración, yo no puedo renovar mi mente sin antes ser expuesto a la revelación de Dios. No se trata de un caso particular. Yo tengo que unirme a la humanidad y tengo que reconocer que en mí no hay diferencia, porque el Señor dice, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, incluido tú y tú y tú todos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, yo requiero ser sometido a la revelación de Dios. Y después que yo he tenido ese claro entendimiento de mi condición en el Señor y de la salvación en Jesucristo, es que viene la segunda parte. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio. Porque el segundo principio que nosotros debemos mantener y recordar en nuestra alma es que no hay renovación sin rendición. Yo no puedo renovar mi mente sin que antes yo me consagre delante del Señor. El Señor no espera que yo me enfrente a una tribuna de Él y que yo me le presente a un debate para ver, Señor, si estas verdades que tú me presentas me van a ser útiles, porque si no, déjame cuestionar un poco esto de Jesucristo y la cruz, porque en realidad tan sangrienta la cosa. No hay renovación sin rendición, porque si el Evangelio no me pone de rodillas, no he entendido el Evangelio. Entonces, lo que el apóstol Pablo está presentando es la figura del sacrificio personal. Pero esta figura del sacrificio personal no es para obtener el favor de Dios, sino por el contrario,
es la única respuesta ante la evidente misericordia del Señor por Jesucristo a nuestro favor. Yo no me ofrezco al Señor como sacrificio para obtener su favor. Yo me entrego al Señor Jesucristo porque Él me ha dado todo favor. Esa es la realidad de gratitud que el apóstol Pablo está diciendo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Esa es la realidad. Por lo tanto, yo no voy a obtener el favor de Dios, porque el Señor no está demandando algo de mí, sino que ponga a disposición, ese es el significado de la palabra presentar, nuestras propias vidas. Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Esta intencionalidad de ponerme a entera disposición de Él. La idea del cuerpo no es solamente la parte física, sino que ya que el apóstol Pablo está usando la metáfora del sacrificio, entonces el cuerpo representa todo mi ser. Yo no voy a obtener favor a través de mi sacrificio. Es una respuesta al favor de Dios. Yo no puedo hacer nada menos que entregarme a Él, porque yo reconozco que le pertenezco, porque yo vuelvo a cuentas con el Señor. De tal manera que yo entiendo, como decimos aquí, que no se trata de una inmolación, sino de una consagración. Yo no puedo tener renovación de mi mente sin la consagración de mi vida al Señor. Porque si yo no me consagro al Señor, yo no he entendido la revelación. Es importante que nosotros percibamos esa realidad y entendamos, por ejemplo, que los tres adjetivos usados por Pablo para referirse al sacrificio señalan la efectiva vitalidad en Cristo del oferente, que se ofrezcan como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Es algo que yo no tengo por mí mismo. Yo no tengo por mí mismo la posibilidad de reunir estas tres características que el Señor demanda de un sacrificio. Por el contrario, si yo puedo entregarme al Señor, me entregaré por fe, creyendo que en la obra de Cristo yo voy a obtener lo que en realidad no tengo. Porque miremos nosotros estas tres características. Usando nuevamente el mismo apóstol Pablo. Dice que sea un sacrificio vivo. El apóstol Pablo dice en Romanos 6:11: vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Yo no estoy vivo por mí mismo yo estoy muerto. Yo no soy un sacrificio vivo, yo soy un sacrificio muerto. Pero en Cristo yo me declaro vivo. En segundo lugar, dice que tiene que ser santo. Miren lo que el mismo apóstol Pablo dice: presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros nos presentamos delante de Él y la santidad es producto de que le pertenecemos a Él. El Señor nos reconoce como suyos, pero al mismo tiempo estos miembros de muerte que estaban dedicados a la injusticia pueden ser utilizados por el Señor para las causas de justicia que Él solamente tiene. Y por último dice que es aceptable a Dios. Y Romanos 5:1, este precioso verso que todos conocemos: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vivo, santo y aceptable son tres características que nosotros obtenemos en Él, no por nosotros mismos. Y por último, aparece la idea de que este sacrificio es nuestro culto racional. ¿Qué es la idea de culto racional? Justamente empezamos a ver cómo la renovación nos lleva a la revelación nos lleva a la rendición, y esta rendición se convierte en una efectiva adoración delante del Señor.
esta rendición se convierte en nuestra adoración comprensiva, que surge como consecuencia del orden de Dios manifestado en la revelación. La idea de culto que aparece en nuestras Biblias es la palabra adoración, o en griego la palabra latría. La palabra latría va acompañada de la idea de racional, y la palabra griega es la palabra lógicos. Lógicos, una latría lógicos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No está hablando de una adoración lógica, sino una adoración que surge del entendimiento de quién es Él. Una adoración que nace del logos, de la misma revelación de Dios, que es lo opuesto a la idolatría. La idolatría viene de dos palabras griegas también. Eidos, de donde viene la palabra ídolo. Eidos es en griego imaginación. Algo que se me ocurrió en mi mente, la adoración de algo que yo me imagino, de algo que no existe, de algo que yo he ideado en mi propio pensamiento. El apóstol Pablo está diciendo no. Cuando nosotros nos renovamos a través de la revelación y nos rendimos al Señor producto de esa convicción, esto va a producir un culto racional, una adoración entendida que va a surgir de toda nuestra vida, porque esta adoración no es meramente subjetiva, no es emocional, no es mística, no es supersticiosa, no es religiosa, nace de la revelación de Dios en gratitud por lo que Él ha hecho por mí. El Evangelio es poder de Dios. Esta adoración envuelve todo el ser, las acciones, la mente, el corazón, la voluntad. Yo me entrego por completo al Señor y finalmente le honra a Él, ya que glorifica su obra soberana en favor nuestro que nos ha sido revelada. Yo adoro al Señor no con lo que imagino que es idolatría, sino que adoro al Señor en respuesta a su revelación. Esto es lo que yo tengo para ti, producto de la compasión que yo tengo, producto de tu pecado. Este es el Evangelio, y el Evangelio comprendido y asimilado, aceptado en el corazón, produce una rendición absoluta al Señor y un reconocimiento de aquello que el Señor ha dado a conocer. No se trata de mi Dios, se trata del Dios creador del cielo y la tierra, que se ha dado a conocer de manera particular a través del Evangelio. Por lo tanto, no hay renovación sin rendición. Pero ahora, esto que es efectivo requiere un ejercicio de mantenimiento. Yo necesito mantener esta idea. ¿Entiendo el Evangelio? El Evangelio, a través de la revelación, me invita a una rendición. Pero ahora el apóstol Pablo inmediatamente, él dice, no os adaptéis a este mundo. Porque esto que lo que estamos haciendo delante del Señor, ¿dónde lo estamos haciendo? En el mundo. Por lo tanto, el mundo va a intentar ejercer presión profunda sobre mí para que yo no viva como el Señor espera que yo viva. Por eso es que el tercer principio es, no habrá renovación de mi mente sin resistencia. No habrá renovación sin revelación. No habrá renovación sin rendición y no habrá renovación sin resistencia. El apóstol Pablo está diciendo, no te adaptes al mundo. Seguramente ustedes conocen esto, lo hemos hablado en diferentes oportunidades, pero la palabra usada por Pablo para mundo no se refiere al planeta físico, al cosmos, sino al sistema mundial imperante, a la forma en que nosotros vivimos, a la forma en que nosotros actuamos, a los valores que propiciamos en el mundo. Por lo tanto, la palabra adaptar o la palabra conformar que aparece en la Reina Valera del 60 tiene que ver con una actitud de activa resistencia que nos lleva
a no vivir simplemente bajo las esperanzas y las expectativas que el mundo ofrece. Yo no me adapto al mundo. Yo voy a tener una actitud de resistencia porque yo me he rendido al Señor y he creído al Evangelio. Y los pensamientos del Señor son más altos que los pensamientos del hombre. Y los caminos del Señor son más altos que los caminos del hombre. Y esa expectativa de no adaptarse al mundo es algo que el apóstol Pablo expresa de una manera muy clara en 1 Corintios 15, 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si el Evangelio es solamente para que yo encuentre la felicidad en este ayón, soy digno de lástima porque este ayón no le pertenece al Señor. Este sistema mundial no le pertenece a mi Dios. Aquí no hay esperanza, aquí no hay nada que valga la pena y que perdure para siempre. Por eso el apóstol Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿a quién iremos si solo tú, nadie más, tiene palabras de vida eterna? La gran oferta de nuestro Señor Jesucristo es un pan de vida para vida eterna. Es un agua, no que calme mi sed temporal, sino que calme mi sed eterna y la calme para siempre. No hay en el mundo nada que pueda ofrecerme aquello que solo el Señor y Rey puede ofrecerme en Cristo Jesús. Esa verdad tiene que hacerme resistente. Yo no puedo renovarme sin resistencia, porque si yo dejo que en mi vida el mundo simplemente me lleve a vivir de acuerdo a sus patrones, a sus expectativas, a sus gustos, a sus esperanzas, de tal manera que mi vida cristiana se somete a que yo pueda vivir esa vida mediocre y mediana que todo hombre sueña con tener, entonces he olvidado la realidad del Evangelio. El apóstol Pablo decía que ahora que él había conocido al Señor, él todo lo tenía por basura con tal de seguir conociendo a ese Señor que era más grande que todas las cosas. El libro de Hebreos nos habla de que los hombres de fe, que aunque no tenían nada en el mundo, el Señor no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos. Nosotros tenemos un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Por lo tanto, si yo no tengo una actitud de resistencia, yo no voy a poder renovar mi mente. Porque yo voy a terminar sometiéndome a todo aquello que gira a mi alrededor y que me lleva a pensar simplemente como el mundo piensa. Y mi oración simplemente va a ser que lo que el mundo desea sea también mis propios deseos en oración. Pero bien dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanecerá para siempre. No puede haber renovación sin resistencia. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que adquirir y vivir. Y hay muchas cosas que nosotros anhelamos de este mundo, pero no es mi anhelo final. No es donde descansa mi esperanza. No es donde yo me afirmo completamente. Yo me afirmo completamente en la seguridad de que Cristo vendrá por segunda vez. Y en el anhelo suplicante de mi alma de decir: Señor Jesús, ven pronto. Porque yo sé que todo esto desaparecerá, pero tu palabra permanece para siempre. Por lo tanto, esta actitud de resistencia tiene que ir acompañada de una transformación mediante la renovación de mi mente, que es justamente de aquello que nosotros estamos hablando. Ya tenemos la revelación, ya tenemos la rendición, ya tenemos la resistencia.
Pero hay otro principio adicional. No hay renovación sin reemplazo. No habrá renovación sin reemplazo. Cada vez que yo resisto un patrón del mundo, yo lo tengo que resistir porque he entendido su temporalidad, he entendido su pecaminosidad, y al desecharlo yo tengo que renovarlo con otro principio que sustente mi vida para que ese principio mundano no vuelva a afectar mi corazón. Yo necesito reemplazar, yo necesito caminar en esa actitud de reemplazo. La palabra transformaos en griego es metamorfosis, que indica la idea de un cambio radical en mis formas. Un cambio radical. Yo resisto, pero luego de que he resistido en ese aspecto, yo voy a hacer un cambio sustancial de tal manera que este tema ya no me vuelve a afectar. Me renuevo en mi mente. Esa es la idea. La demanda principal es que la base misma de nuestros pensamientos y nuestra cosmovisión, que da lugar a la toma de decisiones y finalmente a nuestras acciones, sea afectada radicalmente por el Evangelio. Yo estoy resistiendo porque el Evangelio me ha dado una nueva cosmovisión. Esta nueva cosmovisión en Cristo empieza a alterar todas las áreas de mi ser. Toda la forma en que yo veía el dinero, la vestidura, la moda, la seguridad, la confianza, la forma en que yo veía a mis hijos, a mis padres, la forma en que yo manejaba, la forma en que manejo mi dinero, la forma en que relaciono con los demás, todo empieza a ser alterado de tal forma que yo encuentro en el Señor nuevos patrones. Encuentro nuevos patrones que alejan los viejos que ya yo resisto y adquiero nuevos patrones para aprender a comportarme y a caminar en el Señor. Esa es la intención. Porque hermanos, y esto es fundamental para los que toman fotos, los cristianos están llamados a cuestionar todas las cosas. Nosotros no nos tomamos la sopa que nos trae el mundo así nomás. Nosotros estamos llamados a cuestionar todas las cosas, ajustándolas con la novedad de la vida en el Espíritu que encontramos en el Evangelio. Mira que esto aquí se ha hecho siempre. Ah, bueno, sí, en la novedad del Evangelio ya no se hace así. Pero si todo el mundo lo hace, no seas fanático. Bueno, en la novedad del Evangelio esto no se hace así. Ya no se hace así. ¿Y por qué lo haces así? ¿Cuáles son tus razones? ¿En qué te sustentas para hacer esas cosas? Nosotros cuestionamos todas las cosas y las ajustamos con la novedad de la vida en el Espíritu, no en la carne. Porque el que anda en la carne no agrada al Señor. El que anda en el Espíritu agrada al Señor. Y esa novedad de vida cuestiona todo lo que se hizo anteriormente de tal manera que empieza a ajustar su vida en la novedad de vida que solo el Evangelio puede producir. Finalmente, esta renovación de la mente será el remedio al pecado de haber abandonado a Dios y por lo tanto haber sido entregado a una mente depravada. Así es como el apóstol Pablo inicia su alocución con respecto al Evangelio. En Romanos 1:28, él declara el gran drama de la humanidad. Él dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, etcétera, etcétera, etcétera. La desobediencia y la falta de reconocimiento de Dios produjo una mente depravada o una mente reprobada, una mente que no ha pasado el examen de la relación con Dios. Pero cuando nosotros volvemos al Evangelio, cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros resistimos, entonces ha llegado el momento de reemplazo,
De tal forma que no hay renovación sin reemplazo. No hay renovación sin reemplazo. Yo tengo que cuestionar mis creencias fundamentales, las cosas que yo hago y por qué las hago. Porque en la novedad de vida del Espíritu yo tengo que cuestionarlo. Yo necesito cuestionar mi vida en la oscuridad y ahora mi vida en la luz. Porque yo ahora tengo una vida que el Señor me ha entregado que es diametralmente opuesta a la vida que yo antes tenía. Pero el gran drama de los cristianos es que nosotros no trabajamos ese proceso de reemplazo necesario, de cuestionarnos la forma en que reaccionamos, la forma en que hablamos, la forma en que actuamos, la forma en que compramos y vendemos, la forma en que trabajamos. Hay áreas de nuestra vida que quedan encerradas de acuerdo a los patrones del mundo y nosotros simplemente le hacemos novedad a la vida religiosa dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia nada ha cambiado. Y ese es el gran drama que nosotros hemos querido llevar delante de ustedes. No habrá renovación sin reemplazo. No habrá renovación sin resistencia. No habrá renovación sin rendición. No habrá renovación sin revelación. Y yo quisiera simplemente para que ustedes vean, yo quisiera que me den 5 minutos más y vamos a acabar. En Efesios 4, solamente para que ustedes vean la intención del apóstol Pablo de este proceso de transformación, que es justamente el proceso de reemplazo que el apóstol Pablo está exigiendo. Dice Efesios 4 a partir del verso 20: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados, ¿en qué? En el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y ahí viene, hermanos, miren ustedes, la doctrina del reemplazo. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así también Dios os perdonó en Cristo. ¿Ven ustedes que no hay renovación sin reemplazo? Hay que hacer, tú hacías esto, ya no lo hagas más. Tú lo entendías de esta manera, busca en la revelación cómo debes actuar con respecto a esta situación. Si robas, ya no robes más, ahora trabaja con tus manos. Tienes ira, pero no peques, no le des lugar al diablo. No hay renovación sin reemplazo. Y por último, esta renovación hace que finalmente que nosotros verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Por qué? A la luz de Efesios 4 y lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo y lo que va a decir más adelante, cada demanda que él presente con respecto a la conducta del creyente se basa en el poder del evangelio, no en el poder de ellos mismos. Por lo tanto, no habrá renovación sin que haya resultados. No podremos decir que tenemos una mente renovada si es que no lo vemos, si es que no se manifiesta en obras evidentes, en resultados evidentes. Ahora, ¿cómo es que esto se manifiesta?
La mente depravada que nosotros leíamos en Romanos 1:28 es aquella que al abandonar al Señor ha sido desaprobada en el conocimiento de Dios y de su voluntad. Así es como vivíamos en el mundo cuando estábamos sin Cristo, desconocedores de Dios, desconocedores de su voluntad, desconocedores de sus caminos, caminando a tientas sin poder ver ni un atisbo del mundo espiritual. De allí entonces que sea necesario mostrar que la demostración evidente de una mente renovada por el Espíritu sea la capacidad de poder ser aprobado en la verificación de entender la voluntad de Dios. Que yo pueda percibir la voluntad de Dios y entender los caminos del Señor. Porque mi mente ha sido renovada, ya no es la mente de Romanos 1:28, es la mente transformada por el poder del Evangelio. Es el Espíritu Santo quien me guía a toda verdad. Es el Paracleto, el Consolador, el que me sostiene, el que me lleva a la verdad, el que me muestra la realidad de mi alma. Entonces, esto no es solo posible debido a una transformación intelectual, sino por un cambio radical de corazón que nos ha vuelto al Señor con sometimiento y obediencia. Es que yo quiero entender la voluntad de Dios para saber si la voy a hacer. Primero que me la diga y luego yo veo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo primero quiero saberla para ver si es qué. Pero el Señor Jesucristo dice de una manera muy clara, ustedes tienen que haber leído en Juan capítulo 7, el verso 17, si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Si yo no me he rendido delante del Señor, si yo no he creído lo que el Señor ha hecho en mí de tal manera que resisto al mundo y busco tener una mente de reemplazo de principios y verdades en una cosmovisión que responda al Evangelio, entonces difícilmente voy a estar apto para entender la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es el reconocimiento de mi desprendimiento a querer hacer lo que el Señor mande, sea lo que Él mande. Esta comprobación de la voluntad de Dios no solo se realiza en términos de acción, sino también en términos de valoración. Yo no le tengo miedo a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre es buena, es útil y con propósito, siempre es aceptable, porque satisface las expectativas. La voluntad de Dios siempre es perfecta, porque realiza una obra completa. Yo estoy seguro en los brazos amorosos del Señor, porque en el Evangelio me ha mostrado su misericordia. Yo no temo rendirme delante de Él, porque yo he renovado mi mente. Ya no descanso yo en los valores del mundo, en las columnas del mundo, sino que descanso en los brazos amorosos del Señor, porque no hay renovación sin resultados. Yo debo reconocer sus pisadas, las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que camine por ellas. Pero yo necesito trabajar todo un proceso de renovación para poder reconocer aquello que el Señor tiene para mí. Por eso, hermanos, yo quiero preguntarte, ¿en qué lugar estás tú ahora? ¿En qué momento de tu fe cristiana estás ahora? Yo tengo que reconocer en esta última sesión, después de todas las excelentes enseñanzas que hemos recibido, que es importante entender que no habrá renovación si no hay una dedicación profunda a escudriñar la palabra del Señor. No habrá renovación sin revelación. No le pidas al Señor una revelación, una renovación casual. Señor, mira, yo estoy pasando por esta situación, renuévame. Y el Señor te va a decir, renuévate en la palabra de Dios. Búscame, pero no en el agujerito del versículo que justamente me va a hacer bien porque me llegó por el Facebook, sino en todo el consejo de Dios. Dedícate
a escudriñar todo el consejo de Dios. Y cuando te enfrentes al consejo de Dios, cae de rodillas ante quién es Él. La única respuesta segura al Evangelio es la rendición. Sin rendición no has entendido el Evangelio. Cuando el Evangelio se posa sobre mis hombros, mis piernas tiemblan hasta el punto que el peso de la revelación me hace caer de rodillas. El enorme peso de gloria del cual hablaba el apóstol Pablo, que lo hace caer de rodillas ante la grandeza del Señor. Pero cuando yo estoy en esa posición, la revelación y la rendición tiene que demostrarse de manera práctica en resistencia. ¿Cómo estás viviendo en el mundo? ¿Se nota que estás resistiendo? ¿Estás enfrentando las luchas que tienes que enfrentar, frenándote y cuestionando todos esos valores que tú creías y dabas por sentado, pero que ahora delante de tus amigos, tus compañeros de trabajo, los tienes que rechazar porque el Evangelio es más grande que tus propias creencias? Es importante que nosotros tengamos un ejercicio de resistencia. Y que este ejercicio de resistencia, cuando he resistido, ahora yo tengo que reemplazar. Cuando yo entendí que esto no puede seguir pasando en mi vida, yo lo tengo que reemplazar por nuevos valores, así como el ejercicio de Efesios capítulo 4. Yo tengo que trabajar un reemplazo. Y ese reemplazo tiene que dar por resultado que yo pueda comprobar, que yo pueda pasar el test, el examen de reconocer la voluntad de Dios como buena, aceptable y perfecta en mi propia vida. Allí entonces, hermanos, estaremos pasando por todo el ejercicio de la renovación de la mente. Si nosotros siguiéramos en la enseñanza, podríamos ver cómo el apóstol Pablo, a partir del verso 3 del capítulo 12 de Romanos, empieza a generar una serie de demandas con respecto a la conducta y la vida del creyente que no podrían ser manejadas si es que primero no se ha pasado por este eje fundamental de renovación de la mente. Ustedes saben en qué posición se encuentran. Ustedes saben en qué lugar está su corazón. Hagamos un ejercicio en oración de ponernos a cuenta con el Señor y pidámosle a Él las fuerzas para que podamos ser los creyentes que esta generación requiere. Hoy más que nunca, hermanos, se requiere de creyentes renovados en el espíritu de la mente, para que nosotros podamos enfrentar las presiones que nuestra sociedad está imponiendo sobre nosotros cada día de una manera más fuerte. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.